Amén. Vamos a meditar en un texto que está en 1 Corintios 10. Primera de Corintios, capítulo 10. Voy a leerlo desde el versículo 14. Este texto lo hemos leído y lo hemos meditado en otras reuniones. Hoy vamos a volverlo a meditar. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 14. Voy a leerlo desde el 14 hasta el 22. Vamos a ver de qué se trata el contexto y luego vamos a meditar en una frase que hay. Dice así: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Era la instrucción que Pablo le estaba dando a la iglesia en Corinto. Dice en el 15: como a sensatos os escribo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. En el 18: mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis participantes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. Ahí al final, cuando dice provocaremos a celos al Señor, en el texto que leyó Sammy hace un rato decía que el Señor era un Dios celoso, ¿sí recuerdan? Ahí lo mencionaba. Entonces el contexto de este pasaje, resulta que en Corintios había una ciudad con mucha idolatría, muchos templos idólatras que rendían culto a imágenes y a ídolos, y ellos sacrificaban animales para esos ídolos y luego la carne de esos animales las vendían. Entonces las personas, cuando iban a comprar la carne, sabían que la carne que estaban comprando la habían ofrecido previamente al ídolo donde la estaban vendiendo. ¿Sí me hago entender? Entonces, cuando está diciendo acá que cuando participaban de esa carne, por eso Pablo estaba diciendo ahí en el verso 19, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que sacrifican a los ídolos porque la carne le había sacrificado previamente? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican. O sea, lo que Pablo estaba diciendo era que más que el ídolo y la imagen, por detrás hay un demonio. Y que ellos al sacrificar ese animal delante de ese ídolo, lo están haciendo realmente a los demonios. Entonces las personas, cuando iban a comprar la carne a esos lugares o consumían la carne de ahí, lo que él está diciendo es que terminaban participando del ídolo, ¿sí? Y pasaba algo más grave todavía, era que en esos lugares donde se hacían esos sacrificios a esos ídolos, participaban personas, y muchos de los creyentes en Corintios estaban yendo a esos rituales. Entonces, al participar de esos rituales, sabían que esa carne que iban a comer en ese ritual la habían sacrificado al ídolo, pero muchos de ellos tenían su conciencia tranquila porque decía que no había problema porque el Señor ya había pagado por sus pecados. Pero entonces lo que Pablo está diciendo es: tengan cuidado porque cuando participan de eso, están participando de los demonios que están diciendo ahí. Y la comparación que está haciendo, la está haciendo como cuando nosotros participamos de la mesa o como cuando Israel hacía los sacrificios, porque vean el 18 lo que dice: mirad a Israel según la carne. Está en el Antiguo Testamento, ustedes saben que había que hacer varios sacrificios. En un sacrificio que se llamaba el sacrificio de paz, la persona llevaba el animal y de lo que se mataba y de las partes del animal, una parte se sacrificaba, pero había otra parte que la persona podía comer.
O sea, la persona comía también de ese sacrificio. Y al comer estaba participando ella del altar y estaba participando de ella de Dios, porque en ese momento estaba ambos, una parte era para Dios, una parte la tomaba la persona. O sea, era como si estuviera participando del altar, aunque la persona no fuera un sacerdote. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son participantes del altar. O sea, la persona que llevaba el animal ponía la mano, ¿cierto? Lo degollaban, hacían el ritual. Una parte la quemaban en olor agradable a Dios y la otra parte la persona la podía consumir en un sacrificio. Está diciendo Pablo, eso que pasaba antes, esa persona terminaba participando del altar y terminaba participando delante de Dios de ese sacrificio. Entonces está comparando lo que hacían en Corintios, que iban y participaban de esas comidas donde sabían que la carne la habían sacrificado a los ídolos, pero esos ídolos no eran solamente unas imágenes ahí, sino que eran demonios, porque aquí lo está diciendo. Y está diciendo que al participar de esa mesa o de comer eso, están participando de la mesa de los demonios, es lo que está diciendo ahí. Y lo está comparando cuando nosotros participamos de la mesa del Señor. Esa es la comparación que está haciendo. Por eso al principio dice, en el 16 dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. O sea, tomar de la copa no es solamente venir a recordar la muerte de Cristo, ¿cierto? Murió por nosotros, por nuestros pecados, en la sangre del nuevo pacto, sino que estamos teniendo comunión, o sea, compañerismo, estamos identificando, estamos participando de la obra de Cristo y siendo uno con Él. Entonces, cuando participamos de la copa, diciendo es la sangre de Cristo, y luego la parte del pan. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, o sea, no solamente es el pan, no solamente es comerlo, es recordarlo, ¿cierto? Anunciarlo, sino que hay algo más ahí, se genera una comunión con el cuerpo de Cristo, como una identificación con Él y un compañerismo y una relación corporal, espiritual, al participar de la mesa. Por eso lo está comparando de esa manera, por eso dice, así como cuando nosotros participamos de la mesa, somos uno con Él y estamos teniendo comunión con Él, asimismo ellos, los que se iban a los sacrificados de los ídolos, están participando de los demonios. Sí, esa es la comparación que está haciendo en este contexto. Pero esta es la frase que quiero que meditemos y que quiero que el Señor sea mostrándonos y hablándonos, es la parte que está al final del 16 y del 17. Ese era como el contexto de lo que él estaba diciendo. Pero quiero que el Señor nos permita entender y comprender y ampliar lo que dice al final del 16 y lo que dice el 17. Al final del 16, mire lo que dice. El pan que partimos, o sea, el que tomamos y el que partimos en el momento de hacer la conmemoración, no es la comunión del cuerpo de Cristo. O sea, ese pan no es nada, o sea, no se limita a ser un pan físicamente, sino que hay algo detrás. La comunión del cuerpo de Cristo. Y luego dice en el 17, siendo uno solo el pan, claro, es uno solo el pan, nosotros somos muchos, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos, y da la expresión que dice ahí, de aquel mismo pan. Cuando dice aquel mismo pan, está refiriéndose al verdadero pan del cielo, o sea, a Jesús mismo, ¿cierto? Está refiriendo a Jesús que descendió como el pan del cielo, cuando él dijo, yo soy el pan del cielo. Vuestros padres comieron maná en el desierto, pero murieron. Yo soy el verdadero pan. O sea, está hablando de Cristo. Y está diciendo que nosotros, cuando participamos del pan, no es solamente el pan físico, sino que estamos participando del verdadero pan. O sea, de Cristo en nosotros, ¿sí? Y esta frase, que es la que quiero que miremos, cuando dice, no es la comunión del cuerpo de Cristo. O sea, comunión del cuerpo de Cristo, porque eso implica varias cosas. O sea, implica Cristo, pero implica que Cristo tiene un cuerpo, y aparte de que Cristo tiene un cuerpo, ese cuerpo tiene comunión. Mire que las tres cosas están ahí mencionadas. Comunión del cuerpo de Cristo. Podría decir, no, el pan es Cristo. Eso lo entendemos, sí, es Cristo. Pero dice que es la comunión del cuerpo de Cristo. O sea que el pan nos está recordando que Cristo tiene un cuerpo, pero ese cuerpo no es un cuerpo aislado o suelto,
sino que ese cuerpo tiene comunión. Vienen las tres cosas relacionadas. Cuando nosotros creemos en el Señor, creemos en Cristo, ¿cierto? Creemos que es nuestro Salvador, creemos que murió por nuestros pecados, creemos que Él pagó lo que nosotros no podíamos pagar, creemos que es el Hijo de Dios, eso lo creemos. Entonces ahí somos salvos, ¿cierto? Él paga por nuestros pecados. Pero el Señor no viene solo, o sea, no es Él solo únicamente, porque Él es la cabeza y dice la Biblia que Él tiene un cuerpo y que ese cuerpo es la iglesia, o sea, los creyentes, a todos los que hemos sido redimidos y hemos sido alcanzados por Él, hacemos parte de esa iglesia. Entonces, cuando nosotros creemos en el Señor y recibimos al Señor, ya debemos también comprender que el Señor no viene solo, no viene únicamente, sino que el Señor tiene un cuerpo, que es su iglesia. O sea que yo al recibir al Señor y creer en Él, pues tengo que ser consciente también de que hay hermanos, y que hay iglesia, y que hay un cuerpo que Él ganó para Él, donde están todos los creyentes. O sea que participar el pan es decir y reconocer, si el Señor es nuestra cabeza, pero esa cabeza tiene un cuerpo, son los creyentes. Y esos creyentes, aparte acá dice algo importante, tienen comunión. Es la comunión del cuerpo de Cristo. O sea que en el momento nosotros creer en el Señor, por decir algo, viene como todo eso incluido. La cabeza que es Él, con su cuerpo, ahora nosotros como creyentes hacemos parte de su cuerpo, y ese cuerpo tiene comunión, porque no es un cuerpo aislado, uno nunca ve un cuerpo como por pedazos, ¿cierto?, separado, porque no sería un cuerpo. El cuerpo está unido y funciona, y el cuerpo tiene miembros, como lo hemos estudiado en otros momentos, y los miembros tienen sus tareas y sus actividades, sus responsabilidades. Pero aquí es importante, o lo que quiero que miremos es que el cuerpo tiene comunión. Es la comunión del cuerpo de Cristo. O sea, reconocemos al Señor, reconocemos a su iglesia, pero también debemos reconocer que el Señor quiere que tengamos comunión. Vamos a mirar entonces a qué se refiere comunión. Voy a leer este mismo pasaje en otra versión. Miren lo que dice la versión internacional, NBI. Dice al final, el mismo texto dice, el pan que partimos no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo. Hay un solo pan del cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Esa dice la versión internacional, y la traducción al lenguaje actual dice, y cuando partimos el pan también participamos todos del cuerpo de Cristo. Aunque somos muchos, somos un solo cuerpo, porque comemos de un solo pan. O sea, hay un solo cuerpo, no son varios cuerpos, es el cuerpo de Cristo, hay una sola cabeza que es Cristo, y el Señor nos ha puesto ahí, a todos los creyentes, no solamente nosotros, o sea, todos los creyentes en otros lugares, creyentes que ya han muerto, creyentes que ni conocimos, ¿cierto? Los creyentes que aparecen en las Escrituras, o sea, todos somos parte del mismo cuerpo. Y el Señor dice que es la comunión del cuerpo de Cristo, o sea que ese cuerpo tiene comunión. Vamos a ver, esa comunión, ahí la palabra en el griego es koinonia. Koinonia significa algo que es compartido en común, la base de un compañerismo, de asociación, de comunidad, algo que nos permite participar, algo que tenemos en común. Nosotros tenemos algo en común y es a nuestro Señor Jesús, porque tenemos la misma fe, ¿cierto? Y al tener la misma fe podemos tener compañerismo, koinonia, porque es la fe de Cristo. No sé si han visto, por ejemplo, las personas que salen a montar bicicleta. Entonces se reúnen en torno a montar bicicleta, van y hacen el tour, vuelven, regresan, se hablan, se ponen de acuerdo, cuando nos volvemos a ver, vamos a ir a hacerle mantenimiento. Ellos tienen su compañerismo alrededor de lo que tienen en común, que es montar bicicleta, ¿cierto? Y si uno no monta bicicleta, difícilmente va a poder participar ahí, porque no va a poder llevarles el ritmo, porque no va a disfrutar la conversación, nada. Así mismo pasa entre nosotros. El Señor nos permite tener koinonía, o sea, comunión, porque tenemos algo en común, y es la misma fe. O sea, todos hemos creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿cierto? Conforme a lo que dice la Biblia, que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro Señor, y eso es lo que nos permite tener koinonía, compañerismo. La Biblia dice, por ejemplo, que somos ahora parte de la familia de Dios, que somos hermanos, ¿sí? Que nuestra ciudadanía está en los cielos,
La Biblia dice que ya no pertenecemos a este lugar, sino que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino que somos parte de la familia de la fe. Entonces, cuando entendemos eso, cuando el Señor se revela en nuestra vida, podemos tener compañerismo y comunión, porque tenemos eso en común, al Señor. Cuando, por ejemplo, hay personas que no son creyentes y no entienden, uno le dicen, pero ¿qué? ¿Para qué van a la reunión? ¿Para qué se ven? ¿Para qué se visitan? ¿Para qué van a otro lugar? Porque no comprenden que el Señor nos ha dado una familia más grande, ¿cierto? Una familia celestial, espiritual, y que hacemos parte de ese cuerpo de Cristo. Ese cuerpo de Cristo está en todas partes, no solamente acá, no está en cuatro paredes como uno muchas veces piensa, no, el cuerpo de Cristo está en todas partes. Hay creyentes y son también de Él. Entonces podemos tener comunión porque tenemos algo en común, que es la fe en el Señor Jesús. Y a uno le parece raro eso. Cuando uno va, por ejemplo, a visitar hermanos en otro lugar que ni siquiera lo conocen a uno lo siente más cercanos que incluso los propios familiares. Porque hay un vínculo, hay compañerismo, gracias a que el Señor Jesús habita en los hermanos y habita en nosotros. Y hay un vínculo ahí que nos permite tener comunión o koinonía, porque es algo normal del cuerpo de Cristo, la comunión del cuerpo de Cristo. O sea que el cuerpo, si no tiene comunión, no es normal. O sea, los hijos de Cristo, o sea, nosotros, la familia de la fe, si no hay comunión entre nosotros, no es normal, porque el cuerpo debe tener comunión. El cuerpo debe asociarse, ayudarse, acompañarse, buscar el interés mutuo, de acuerdo a la dirección de la cabeza. Esa es la comunión, esa es la koinonía. Entonces, debemos aprenderlo que primero el Señor se revela en nuestra vida, pero luego que se revela en nuestra vida, el Señor nos mete en su cuerpo, en su iglesia, y en su iglesia Él desea o espera que tengamos comunión unos con otros. Entonces, ¿se acuerdan cuando el Señor les preguntó a los discípulos que qué decían de Él? ¿Qué dicen los hombres que soy yo? Y entonces le dicen, no, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres... Entonces luego dice Pedro dice, pero tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, Pedro tuvo esa revelación. Y el Señor Jesús, ¿qué le dice? Pedro, bienaventurado eres porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, ¿cierto? O sea, él recibió una revelación de parte de Dios. Pero luego de eso, ¿qué le dice el Señor Jesús? Y a ti te digo que sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, que no lo dejó solo. Él recibe la revelación del Señor, pero luego de eso le habla acerca de la iglesia. Entonces nosotros recibimos al Señor, pero no nos quedamos solos, sino que el Señor nos introduce en su iglesia. Como cuando Pablo, que fue lo que estuvo hablando Yair cuando estuvimos en Pereira, decía que Pablo había tenido la revelación de Cristo como cabeza, ¿cierto? Pero también había tenido la revelación del cuerpo de Cristo. Cuando él iba camino a Damasco, se le aparece el Señor, ¿cierto? Le habla y le dice, ¿por qué me persigues? ¿Y Pablo a quién perseguía? Perseguía a la iglesia. Pero él mismo le dice, ¿por qué me persigues? Porque hay una comunión, una unidad entre Cristo y la iglesia y los creyentes. Entonces Pablo le dice, ¿quién eres, Señor? Sí, soy yo a quien tú persigues, ¿qué quieres que haga, Señor? Ahí tuvo la revelación de Cristo. Y luego le dice, ve a Damasco y espera. Y se fue a Damasco. Y luego viene el hermano Ananías, ¿recuerdan? Que Dios le dijo a Ananías que fuera a imponerle las manos para que recibiera otra vez la vista. Y cuando le ve, le dice, hermano Saulo, Dios, o sea, ya le dice hermano. Porque ya como creyente lo introdujo en la iglesia. O sea que el creyente aislado no es normal. O sea, uno conoce personas que dicen, sí, yo creo en Cristo, estudio la Biblia, pero yo no me reúno. Yo no necesito. Resulta que la Biblia nos pone en comunidad, en el cuerpo, ¿sí? En el cuerpo. Entonces ya Pablo recibe la vista y dice la Biblia que él se quedó unos días con los discípulos. O sea, él se quedó con la iglesia, con los hermanos. O sea que lo que el Señor espera es que su cuerpo, los creyentes, tengamos comunión. Y la comunión, vamos a ver de qué se trata. Vamos a ir a 1 Juan. Porque ahí nos va a aclarar en qué se basa nuestra comunión. Lo que yo mencioné hace un momento aquí lo va a decir. 1 Juan capítulo 1. Vea lo que dice. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestro... Aquí está hablando el apóstol Juan, ¿cierto? Y como él fue un testigo
de primera mano de la obra del Señor Jesús. Entonces está diciendo lo que era, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, refiriéndose, claro, ellos lo tocaron cuando resucitó. Y dice, porque la vida fue manifestada, o sea, Jesús, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Está hablando acerca del Hijo, ¿cierto?, que vino y se encarnó, y estuvo ahí con ellos, y que luego muere, y resucita. ¿Qué dice en el 3? Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. O sea, lo que ellos recibieron de parte del Señor, lo que vieron de Él, lo que escucharon, lo que aprendieron, eso es lo que anunciaron. Y luego, ¿para qué lo hacían? Miren lo que dice ahí. Para que también vosotros, o sea, los que estamos recibiendo la carta, nosotros, tengáis comunión con nosotros. O sea, la comunión podían tenerla con los apóstoles a raíz de que ellos creían, las personas creían en la obra del Señor. Lo que anunciaban, lo que decían, lo que habían visto, lo que testificaban. Por eso pueden tener comunión con ellos, con nosotros. Y luego aclara acá, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. O sea, puede haber comunión en torno a otras cosas, como les mencionaba el ejemplo de la bicicleta, ¿cierto? O como pueden haber grupos que se reúnen para escuchar cierta clase de música. Entonces a la gente le gusta, no sé, escuchar salsa de los 80. Entonces las personas se reúnen, llevan sus discos, investigan y ellos tienen compañerismo, comunión alrededor de eso. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de nosotros? Nuestra verdadera comunión, comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo. O sea que pueden haber comuniones falsas. Porque aquí dice la comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo. Puede haber comuniones alrededor de otras cosas, como ideologías. Puede haber comunión alrededor de gustos. No, nos gusta coser, entonces nos reunimos a coser. La verdadera comunión que nos llama a nosotros es en el Hijo y en el Padre. Y en la medida que nosotros podamos tener esa comunión, cada uno individualmente, podemos tener comunión unos con otros. ¿Sí me hago entender? Tener compañerismo, tener cercanía, podernos ayudar, visitar, recibir. Eso es parte de la fe. La fe no solamente es individual, creemos en el Señor, sí, pero se manifiesta también en medio de su iglesia, porque el Señor quiere que tengamos comunión. No, muy fuerte, prende la luz, de la veo. Sí. Gracias. Entonces sigamos leyendo ahí lo que dice en el 5. O sea, la verdadera comunión es con el Padre y con el Hijo, y al tenerla nos va a permitir tener comunión entre nosotros. Eso es como la credencial, como el fundamento, como lo importante entre nosotros. Si hay algo distinto, si hay algo diferente, no sería lo bíblico, porque el principio bíblico es ese. Si nos miramos entre nosotros, tenemos diferentes edades, diferentes gustos, diferentes personalidades, diferentes ocupaciones, cada uno tiene como un mundo distinto, ¿cierto? Pero ¿qué dice el Señor? Que podemos tener comunión, porque nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo, y eso es lo que nos permite a nosotros acercarnos, visitarnos, estar juntos, preocuparnos unos por el otro, recibirnos, ¿cierto? Porque está el Señor en medio de eso. Cuando el Señor deja de estar en medio, entonces ya la comunión no es conforme a la fe, sino será conforme a otra cosa. Y con el tiempo pasa que eso se desarma y no sigue vigente, porque el que nos va a mantener y sostener es el Señor, nada diferente. Ahora lo que dice en el 5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas, no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Sí ven? O sea, el hecho de poder, cada uno individualmente, tener comunión con Él, como dice ahí, en el 7, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Entonces, no sé si les ha pasado, pero uno muchas veces, que no está bien con el Señor, que no lo busca, que se siente como culpable, como que hay algo que no anda bien, uno le cuesta estar con los hermanos.
porque internamente no está bien con el Señor. Uno se siente como mal, ¿cierto? Y no se siente bien en la reunión o visitando a los hermanos porque uno se siente expuesto, por lo que dice acá. Porque cuando uno viene como a la luz, queda expuesto a la situación en la que uno se encuentra. Pero si andamos en luz y tenemos comunión con Él, podemos tener comunión unos con otros. O sea que radica en que cada uno busque al Señor, tenga comunión con Él, y en esa misma medida podamos tener comunión unos con otros. Porque es una forma de expresar el comportamiento de la iglesia. O sea, la iglesia tiene comunión. La iglesia se acompaña, se ayudan, se visitan, están pendientes unos de otros. Porque esa es la comunión que el Señor nos ha dado, ¿sí? Eso es, por algo el Señor nos llama que somos hermanos o somos sus hijos, somos parte de la misma familia. Por eso nos visitamos o por eso nos recibimos, porque ahí está la comunión, unos con otros. Vamos a ver cómo era que hacían los primeros cristianos allá en Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1. Uno. Dice, en el primer tratado, o Teófilo, está hablando Lucas, que es el autor, ¿cierto? Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino. Y mira lo que dice el 4. Y estando juntos, o sea, tenían comunión, juntos. Estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. De pronto alguien tiene otra versión de ese versículo 4. NBI. ¿Qué dice? Dice, una vez mientras comía con ellos, Ese es. una vez mientras comía con ellos ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Hasta ahí. Mire cómo dice al principio, una vez mientras comía con ellos. Nuestra versión, la Reina Valera, dice, y estando juntos. Resulta que en el griego aquí aparece una palabra que solo aparece aquí, no aparece en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Y como solo aparece ahí y no aparece en otras partes, los estudiosos y los que hacen la traducción, algunos se inclinan porque la raíz de la palabra era sal. Y entonces cuando decía estaban comiendo sal, se refería como si estuvieran comida de sal. O sea, juntos con sal, que se refería como si estuvieran comiendo o cenando algo. Por eso la versión que lee la hermana, y en algunas versiones dice, estando juntos comiendo. Nuestra versión solo dice que estaban juntos, pero es a raíz de eso. Pero lo que quería mostrar era que aún el Señor estando con ellos después de haber resucitado, estaba juntos con ellos. Y si fuera que estuviera comiendo, como algunos traductores dicen que es la palabra apropiada, estaría mostrando que el Señor se sentó a comer ahí con ellos, a tener comunión. ¿Se acuerdan cuando se les aparece en la playa? Y ellos estaban por allá pescando y el Señor les prepara acá pescado. Y cuando ellos llegaron no lo reconocieron en un principio, ¿recuerdan? Entonces uno ve ahí que el Señor no solamente les ordenó, sino que también pasó tiempo con ellos, juntos, comió con ellos. O sea, tuvo tiempo, comunión. Durante esos 3 años y medio anduvo con ellos, estuvo con ellos. Pasó tiempo con ellos y finalmente los últimos 40 días y ya luego asciende al Padre. Pero eso muestra la necesidad, si ellos estando con el Señor tuvieron la necesidad de estar tiempo juntos, cuanto más nosotros como iglesia, porque la iglesia es la comunión del cuerpo de Cristo. Veamos ahí lo que pasa en el 6. Vamos a leer varios pasajes ahí en Hechos para que veamos qué hacían ellos. En el verso 6 dice, entonces los que se habían reunido, o sea, estaban juntos, preguntaron diciendo, Señor, restaurar, y empieza a preguntar, bajemos al 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de día de reposo, en el 13. Y entrados subieron al aposento alto
donde moraban Pedro, Jacobo, moraban, o sea, ellos permanecían ahí en el aposento alto. En el 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. O sea que estaban juntos, ¿sí? Estaban juntos esperando la promesa que le había hecho Jesús, que iba a venir el Espíritu Santo. Miren el 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Eso pareciera redundante, pero resulta que cuando dice que están juntos es porque están en el mismo lugar, físicamente. Pero cuando dice que están unánimes, se refieren a que tenían una misma alma, un mismo sentir. Podemos estar juntos físicamente, pero muchas veces no tener el mismo sentir, ¿sí? Es como si, por ejemplo, habláramos, no sé, de política. Estamos acá juntos, pero cada uno tiene su punto de vista y ahí no vamos a tener el mismo sentir. Pero lo que quiere el Señor es que estemos juntos, pero aparte de estar juntos tengamos un mismo sentir. Y eso se logra solamente mediante comunión, mediante poder tener compañerismo y pasar tiempo juntos. Sigamos bajando, ahí en el capítulo 2, y vamos al verso 40. O sea, ya vino el Espíritu Santo, ellos estaban juntos, y vea lo que pasa en el 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, está hablando Pedro, sed salvos de esta perversa generación. En el 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Podría decir el texto, como 3,000 creyeron y comenzaron a reunirse aparte. Pero no, ellos creían y se agregaban, porque lo que el Señor tiene es un solo cuerpo, es una sola iglesia, ¿cierto? No son muchas iglesias, es un solo cuerpo. Se agregaron. Y mire qué hacían ellos. En el 42, ¿en qué perseveraban? Eso cuando uno dice que persevera, es porque hay algo que insiste. Es algo que uno hace mucho. Si uno persevera en algo es porque lo practica y no deja de hacerlo. Vea lo que dice ahí, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Eso se refiere a que los apóstoles eran los testigos presenciales, oculares del Señor, y ellos predicaban o hablaban acerca del testimonio que habían recibido de Cristo. Ellos perseveraban en la doctrina que los apóstoles predicaban, perseveraban en la comunión unos con otros. Porque podía decir, ellos simplemente escuchaban las predicaciones y cada uno se iba para su casa. Pero no, aquí aparece que ellos perseveraban, o sea, escuchaban, ¿cierto?, la doctrina de los apóstoles, qué fue lo que dijo el Señor, qué tenemos que hacer, qué nos corresponde a nosotros aprender, qué es la iglesia. Eso, ellos perseveraban en lo que el Señor había dejado por medio de los apóstoles. Pero aparte de eso, perseveraban en la comunión unos con otros. Y aparte de eso, dicen dos cosas más: en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban en las 4 cosas, en las 4. Porque uno a veces piensa que es más importante una que la otra. Pero resulta que tan importante como escuchar la doctrina de los apóstoles es tener comunión. Tan importante como tener comunión es partir el pan. Y tan importante es participar de las oraciones. O sea que los hermanos de la iglesia primitiva, estos que se convirtieron en un principio, perseveraban en la comunión. O sea, tenían compañerismo. Si uno sigue leyendo ahí en Hechos, lo pueden hacer. Dice que ellos vendían sus propiedades y ya se iban a vivir juntos. Y con el dinero que vendían, con eso suplían las necesidades de todos. Y así ninguno tenía necesidad. De esa manera era el compañerismo y la comunión que ellos tenían. O sea, imagínense que llegaron a ese nivel. De uno decir, no, yo lo que tenía ya no es mío, lo vendo. Traer la plata. ¿Qué vamos a hacer con esto? No, compre comida para todos. Las necesidades de todos aquí las cubrimos, vivamos todos juntos. Que el Señor está en decir, hermano. El partimiento del pan en la cena. Porque aparece más adelante. Miremoslo ahí. Vayamos en el 46. En el 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos. Miren que lo distingue. Distingue partir el pan de comer juntos. Y uno lee, por ejemplo, el texto que leyó el hermano en Hechos 20,
Dice que ellos reunidos el primer día de la semana para partir el pan. O sea, se refiere a la cena. Vea, aquí dice así: no dejaban de reunirse unánimes en el templo un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Las dos cosas. Entonces, cuando la Biblia habla del partimiento del pan, se refiere a, cuando dice la Biblia, en la noche que el Señor Jesús fue entregado, partió el pan. O sea, se refiere a la cena. Y cuando dice que comían juntos, se refiere a comer juntos, a estar, compartir un almuerzo, una comida juntos. De hecho, cuando uno lee en 1 Corintios, el texto que uno lee siempre para la cena, antes habla de las cenas ágapes. Resulta que ellos en Corintios se reunían a hacer un ágape, o sea, cada uno traía comida, y después del ágape hacían el partimiento del pan para hacer la conmemoración del Señor. O sea, comían y luego hacían el partimiento del pan. Que luego Pablo dice, eso que ustedes hacen no es la cena del Señor, porque cuando vienen a comer uno se apresura, no espera al otro, o uno toma mucho vino y el otro se emborracha, y entonces eso no es la cena del Señor, porque ellos estaban mezclando las dos cosas. ¿Sí me hago entender? Pero entonces, ahí cuando dicen del 42, que perseveraban en las cuatro cosas: en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, tan importante como escuchar la palabra, que es la doctrina de los apóstoles, es así de importante tener comunión. O sea, estar juntos, acompañarnos, ayudarnos, visitarnos, alentarnos, ¿cierto? Pasar tiempo juntos. Y tan importante como eso es partir el pan. Y tan importante como partir el pan es también las oraciones. O sea, son las cuatro cosas. Un hermano una vez nos explicaba como si eso fuera una mesa, con cuatro patas. La doctrina de los apóstoles, que es lo que hemos recibido, ¿cierto? El partimiento del pan, la comunión unos con otros y las oraciones. Y el hermano decía, ¿qué pasa si uno le quita una pata a la mesa? Pues se cae, ¿cierto? Queda cojo, inestable y se puede caer. Entonces el hermano nos explicaba esa vez y nos decía, las cuatro cosas eran muy importantes para la iglesia porque dice, perseveraban en las cuatro. O sea que como iglesia tenemos que aprender que las cuatro elementos, las cuatro prácticas que ellos hacían son importantes para nosotros. Una de ellas, que es la que estamos hablando hoy, es la comunión. O sea, el hecho de podernos visitar, podernos acompañar, poder trascender la reunión, porque a veces solamente nos limitamos al tiempo de la reunión. O sea, el tiempo de la reunión sí, estamos, escuchamos, participamos del pan y eso. Pero aparte de la reunión, hay comunión. Debe de haber comunión porque es la comunión del cuerpo de Cristo. O sea, debe haber un relacionamiento entre los miembros del cuerpo de Cristo, conocernos, ¿cierto? Ayudarnos, ver qué necesidades hay entre nosotros, llamarnos, vernos, visitarnos, estar juntos, porque eso hace parte del cuerpo de Cristo. ¿Sí? No, mire lo que es Hechos 20, leamos Hechos 20 para que aclaremos esa parte. Hechos 20 nos lo aclara. Ve ahí, Hechos 20, versículo 7. Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Allá nos está diciendo cuándo lo hacían el primer día de la semana. Lo hacían el primer día de la semana y se reunían, ahí dice, para partir el pan. O sea, tenían una reunión para partir el pan. Que fue el texto que leyó el hermano ahora, que decía que luego Pablo se extendió hasta la medianoche, y luego se murió el muchacho, y luego lo resucitaron, y luego siguió hasta el alba, y luego ya se fue. O sea que esa reunión la hicieron por la noche, ¿sí? Porque resulta que a nivel bíblico, el día comienza cuando se pone el sol. Entonces el primer día de la semana, que es el domingo, de acuerdo a la Biblia, comienza cuando el sol se coloca el sábado a las 6 de la tarde. Ahí comenzó el domingo. Por eso dice que Pablo les enseñó hasta alargar su discurso hasta la medianoche, porque estaban reunidos por la noche. O sea que ellos se reunían en la noche de ese primer día de la semana a partir el pan. Entonces, ¿se acuerdan cómo dice el versículo? El de Corintios dice, la noche que el Señor Jesús fue entregado, tomó pan. O sea que lo hizo en la noche. Lo partió. ¿Cómo? Y era el día de la Pascua. Era el día de la Pascua. Entonces,
ahí nos dice que ellos lo hacían el primer día de la semana, ¿sí? Y en Hechos dice que perseveraban, por eso era que ellos lo hacían cada primer día, porque era algo que tenían que perseverar. Ahora vamos a Efesios. Efesios capítulo 3, relacionado a la comunión, que es lo que estamos meditando hoy. Efesios capítulo 3, verso 14. Vea lo que dice Efesios capítulo 3, verso 14. Está hablando ahí Pablo, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toman nombre de toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Está hablando, mire, de la fe individual. Cristo por la fe viene a habitar en nuestros corazones, individual. A fin de que, arraigados y cementados en amor, y en el 18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. O sea, la fe individual, luego dice que eso nos debe llevar a poder comprender con todos los santos, ¿qué cosa? ¿Cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura? Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que se llena de toda la plenitud de Dios. Fíjese, eso tan importante. La fe que él viene hablando es fe individual, ¿cierto? Que cada uno tenga una fe para que por la fe Cristo habite en nuestros corazones, individual. Pero una vez eso pasa en la vida de cada uno, conocer lo que dice acá, la anchura, la profundidad, la altura del amor de Cristo se va a dar con todos los santos. O sea que si yo estoy solito y yo no quiero tener comunión con la iglesia, por alguna razón, ¿cierto? Difícilmente va a poder conocer la altura, la profundidad, la anchura del amor de Cristo. Porque pasa que uno conoce el amor de Cristo por medio de los hermanos. Uno, en la medida que tiene comunión con los hermanos, uno en cada uno ve un color especial del Señor. Hay unos que sirven más, hay otros que son más amorosos, hay otros que son como más sabios, hay otros que son hospitalarios, ¿cierto? Hospedadores. Cada uno tiene como un aspecto diferente. Entonces, en la medida que uno tiene comunión con los hermanos, uno va viendo los diferentes aspectos del amor de Cristo en la vida de cada hermano. En la medida que uno visita otras iglesias y conoce hermanos de otro lugar, o hermanos incluso de otro país, uno se da cuenta y dice, uy, qué especial estos hermanos. Hay algo en ellos que no tenemos nosotros, ¿sí? Hay unos hermanos que tienen gracia para cantar, por ejemplo. Hay otros hermanos que tienen gracia para servir. Hay otros que tienen gracia para predicar. Hay otros que tienen gracia para evangelizar. Muchos aspectos. Porque el amor de Cristo es muy grande, ¿cierto? Y es multiforme. Entonces, cuando uno tiene comunión con la iglesia y con los hermanos, en lo que el Señor ha puesto en cada uno, el Señor lo va tratando y le va a uno permitiendo conocer un poco acerca de su amor por medio de los hermanos. ¿Sí me hago entender? Entonces, el hecho de que yo no tenga comunión con los hermanos, el hecho de que yo no me disponga de ir a visitar a otros hermanos, de conocer la iglesia del Señor, lo que estoy haciendo es perderme de las riquezas de Cristo. Porque todo lo que el Señor ha puesto en otros lugares, pues algo yo voy a recibir ahí también, porque es el Señor detrás de cada hermano. ¿Sí me hago entender? Entonces, en la medida que uno va a otro lugar y visita y uno dice, uy, qué especial estos hermanos. Ahí hay un aspecto del Señor que no tenemos nosotros, pero que también nos muestra el amor del Señor, porque el amor del Señor es muy grande. Cuando uno va a otro lugar y uno dice, uy, mira, me trataron de tal manera, qué especiales que son, sentí el amor del Señor ahí. Fue a través de los hermanos. Por eso está diciendo acá que conocer el amor de Cristo se va a dar por medio de todos los santos. O sea que en la medida que tengamos oportunidad de conocer otros hermanos, de tener comunión con otros hermanos, estamos disfrutando o recibiendo el amor de Cristo que ha puesto en esos hermanos para también nosotros ser bendecidos y edificados. ¿Me hago entender? Quedarnos como que solamente somos nosotros aquí y nadie más es limitar las riquezas del amor de Cristo, porque hay riquezas afuera, en otros hermanos. Pero si nos quedamos solamente nosotros, pues va a ser limitado lo que vamos a recibir de parte del Señor. Pero si el Señor nos permite ir a conocer otros lugares, tener comunión con ellos, ver que está también el Señor, ver que se reúnen diferente, uno dice,
aquí también está la gracia del Señor. Que cantan las canciones distintas, con una velocidad diferente, con un acento diferente, que lee, el que predica distinto, todo uno dice, está la mano del Señor ahí también. Y el Señor es tan grande que por medio de esa diferencia, no diferencia, sino por esa forma distinta, somos también bendecidos nosotros. Por eso la comunión es tan importante, porque en medio de cada uno de nosotros hay algo de parte del Señor y que podemos recibir y conocer un poquito del aspecto del Señor en cada hermano. ¿Me hago entender? Entonces, quedarnos solitos o solo nosotros es limitar las riquezas de Cristo. ¿Sí? Porque uno muchas veces dice, no, si no vienen acá, entonces no. Si no se reúnen como nosotros, entonces no. Pero es limitar las riquezas de Cristo. Hay riquezas en el cuerpo de Cristo, en los que son de Él, porque es la misma cabeza, es el mismo espíritu. ¿Son distintos? Sí, son distintos, pero son nuestros hermanos. Y hay algo ahí de lo que el Señor también puede hablarnos a nosotros. O sea que es importante el cuerpo de Cristo. Es importante visitarnos, acompañarnos, tener comunión, conocernos, ¿sí? Porque hay riqueza también en el cuerpo de Cristo. Y es un solo cuerpo, no son muchos cuerpos, no hemos hablado de muchos cuerpos. La Biblia dice que es un solo cuerpo, del cual todos hacemos partes de él. Entonces negar a mis hermanos, es decir, como somos del mismo cuerpo, pero ustedes allá y nosotros acá, estamos negando las riquezas de Cristo en ellos, sabiendo que somos del mismo cuerpo. Terminemos con un pasaje en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, algunas veces han venido hermanos a visitarnos y dicen, uy, qué especiales los hermanos, y nosotros decimos como, pues ya estamos como acostumbrados, ¿cierto? Pero es ver que los hermanos de afuera ven algo distinto, ven algo del Señor acá, diferente a lo que ellos están acostumbrados, porque es la multiforme gracia de Dios. Solo que nosotros nos acostumbramos, digamos, a nosotros, ¿cierto? Ya nos conocemos y tenemos comunión, pero cuando vienen otros, o cuando nosotros vamos, decimos, qué especial esto, mira, no sabíamos esto, mira el Señor cómo se ha movido acá, mira la obra que el Señor ha hecho en cada uno, porque es la obra del Señor ahí. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 9 y 10. Dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Está hablando de la iglesia que queda en Tesalónica, ¿cierto? Hemos aprendido eso de Dios. Es Dios el que nos ha enseñado, no ha sido nosotros. Es Dios el que nos amó primero, y gracias a que Él nos amó primero podemos amarnos entre nosotros. Y gracias a que el Señor nos ha redimido a cada uno de nosotros, es que nos amamos. Y luego dice en el 10, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. O sea que ellos eran la iglesia de Tesalónica, porque Pablo le estaba enviando la carta a los tesalonicenses. Y Macedonia era una región. ¿Cómo decir? Los hermanos que están en Armenia, pero la región es el Quindío. ¿Sí? Entonces está diciendo, ustedes allá en ese lugar, en Tesalónica, Dios les ha mostrado cómo amarse unos a otros. Pero no lo han hecho solamente ustedes ahí en Tesalónica, lo han hecho con todos los hermanos en toda Macedonia. O sea, como decir acá, no solamente en Armenia, sino que lo hemos hecho con los hermanos del eje cafetero, por decir algo. Sí, como por compararlo. O sea que el llamado, o lo que ellos estaban haciendo, el ejemplo que nos estaban dando era que no se quedaban ellos solamente ahí los que se reunían en Tesalónica, sino que tenían comunión con las iglesias de la región, en otras ciudades que quedaban en esa región. Por eso lo dice ahí, hacéis con todos los hermanos que están por toda Macedonia. O sea que el llamado es no quedarnos solamente aquí, los que nos conocemos, sino que podamos tener comunión con los hermanos que están en otros lugares, porque también son hermanos. Y porque no podemos ignorarlos, somos un mismo cuerpo, ¿cierto? Somos parte de la misma iglesia. Hermanos en toda Macedonia. Vamos a dejarlo hasta ahí. Luego dice, pero rogábamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. O sea, el llamado del Señor es con su cuerpo.
y a tener comunión con su cuerpo. Y la comunión implica compañerismo, cercanía, ayuda, recibirnos, hospedarnos, acompañarnos, visitarnos, trascender el tiempo de la reunión, porque la comunión es eso. La comunión no se va a dar solamente en la reunión, hay que procurar espacios aparte. Entonces, dejemos hasta ahí, hermanos. No sé si quieran agregar algo, preguntar algo, comentar algo.